Listo, la clase se está grabando y vamos a dar inicio. Buenos días a todos los que se han conectado. Les doy la bienvenida a esta nueva clase de bases socioculturales. Eh, Antes de comenzar la, lo que vamos a tratar hoy, les quiero comentar que la semana subsiguiente va a ser el debate. Así que al final de esta clase yo voy a dar los grupos y voy a subir a la página del curso las reglas del debate, los tiempos y todo lo que van a necesitar. Quiero que sepan de antemano que se va a evaluar eh, el argumento, la participación, el respeto a los tiempos y la calidad del debate. ¿Ok? A cada uno ahí le voy a dar su tema, o sea, por grupo, los voy a agrupar y les voy a dar sus temas y su, los temas y los grupos que van a debatir entre sí. Yo creo que con la cantidad de alumnos voy a hacer dos grupitos o sea, cuatro grupos en el fondo para que estén ahí en el debate. Así que para que comiencen a prepararse ya desde el día tienen 2 semanas. Entonces, ahora vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar de los movimientos sociales. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Va, entonces. Hoy día vamos a hablar de los movimientos sociales. Primero, los aprendizajes esperados para esta clase que explican las características del individuo como ser social y las relaciones de los grupos sociales a los que pertenece. Y los indicadores de logro son: identifica el rol del individuo y grupos sociales en el surgimiento de los movimientos sociales, y analiza el concepto de la diversidad cultural en el contexto de la globalización y su impacto en el sistema de salud. El segundo indicador de logro no lo vamos a tratar hoy día, no tan profundamente, porque hoy día voy a entregar las bases para entender la teoría de los movimientos sociales y cómo se genera un movimiento social, ¿ya? Entonces, primero yo pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que es un movimiento social? Recuerden, no hay respuesta incorrecta, díganme qué es lo que ustedes creen. Ya, vamos a hacer así entonces. Catalina, Catalina Pérez, Profe, dígame, Ángela. yo creo que es como un grupo de personas que, que me da a entender como que en movimiento social luchan como por algo en común. No es como solo manifestarse, sino que como quieren como un cambio. No sé si Ya, estoy bien. la palabra cambio es lo interesante en lo que dijiste. Ya, ¿quién más? Javiera Sánchez. Javiera, ¿qué es un movimiento social según usted? Es como
un grupo de personas que, como dijo la Ángela, que como que luchan, quieren un cambio como en común y que Ya, se tienen como que manifestar para poder encontrarlo. ya, ok. Están cerca de lo que para este autor un movimiento social es. Partía el autor que está el nombre acá abajito, Alan Turing, un actor marxista, así que él siempre va a haber lucha en lo que él hable. Sin embargo, él va a dotar de nuevos matices a lo que se va a considerar un movimiento social. Justo se les ocurrió cortar el paso. ¿Se escucha bien ahí? Vamos a tener ruido ambiente hoy día. Eh, me concentré. Bueno, Touraine es un francés que nació en 1925, que se va a dedicar al estudio de los movimientos sociales y a la sociedad postindustrial, porque Touraine va a decir el primer movimiento social y el que más se estudió va a ser el movimiento obrero. Y eso pasa no solo en Europa, pasó en muchos países. De hecho, Chile tuvo un movimiento obrero, que lo pueden encontrar eso en el libro de Gabriel Salazar, pero él dice que ahora hay que como darle otra vuelta a los movimientos sociales para poder estudiar, ¿ya? Entonces, en palabras de Turain, el movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta. Ya sé que esto suena súper enredado, pero en pocas palabras lo que Turain nos está diciendo es que el movimiento social de partida debe ser organizado. O sea, nada que se considere espontáneo es un movimiento social. ¿Ya? Que eso quede claro, porque es una acción organizada de un grupo de personas que tiene muy claro contra qué está luchando, que sería su adversario, y tiene muy claro en qué dirección está llevando su lucha. Es decir, nada en un movimiento social es al azar, nada en un movimiento social se sale en el mismo momento. No, los movimientos sociales no son espontáneos, ¿ya? Entonces, esta es la triada que Turek nos va a presentar como la lucha, porque para que ustedes me entiendan, cuando yo dije que Turek era marxista, es que todo lo ven tesis, antitesis y resultado, que vendría a ser la forma... Ay, se me olvidó. El, ay, de forma dialéctica. Entonces, eh, él dice que en este esquema que lo llama OIT es donde nosotros vamos a evaluar los movimientos sociales, ¿ya? Entonces, él nos va a decir que los movimientos sociales se van a dar en el campo social, que tienen que presentarse ahí, que van a tener un momento, ¿ya? Todos los movimientos sociales tienen que tener una ventana para poder expresarse. O sea, hay un momento justo con una coyuntura exacta para poder generar el movimiento social. O sea, por ejemplo, la, ¿se acuerdan ustedes el movimiento de los enfermeros cuando las matronas quisieron entrar en el código sanitario para tener las mismas atribuciones que las enfermeras en las maternidades? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Ya. Entonces,
las enfermeras, obviamente, no son un grupo que esté constantemente reuniéndose, pero ese momento político histórico permitió que las enfermeras se reunieran con un fin en común para dejar clara el papel de, el papel de las enfermeras en el código sanitario. Entonces, no es que los enfermeros y enfermeras se dediquen a hacer azulazos por la vida y dejando a los pacientes botados, porque los últimos en irse de un servicio siempre son los enfermeros. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué los enfermeros decidieron, muchos, hacer azulazos y salirse? Bueno, de partida porque la cabeza del movimiento, o sea, los sindicatos gremiales, lo solicitaban, pero ¿por qué esto cuaja en el comportamiento? Simplemente porque hubo un movimiento político histórico que lo requería, con un adversario en común, o sea, con un adversario que vendría a ser las matronas, y con un establishment que en el fondo en este momento apoyaba a las enfermeras, pero en ese momento no estaba seguro, o sea, no estaba claro cuál iba a ser la decisión político-legal de ese requerimiento. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? ¿Belén? ¿Belén? Yo sé que está Belén aquí. No se fue. ¿Antonia? ¿Antonia Varia? Sí, profe. ¿Qué entendió de lo que yo dije? Uy. Mm. No, profe, no sé cómo explicarlo. Pero inténtelo. Con sus palabras, dígame lo que usted cree que yo dije. Profe, no sé. Danitza, Dígame. dígame usted, ¿qué es lo que usted entendió de lo que yo dije? Que, por ejemplo, los movimientos, y en ese caso el de la enfermera no fue como, o sea, fue como para ser escuchadas de cuál era su función comparada con las matronas. ¿Ya? Claudia, Alarcón. Lo mismo que la enfermera hicieron como un movimiento para saber cuál era su labor en cuanto a las matronas, como para dejar como no sé, como estipulado por el código sanitario para saber cuál era su rol. A ver, gracias Claudia. Primero, y que no se nos olvide, está súper claro el rol de las enfermeras. Las enfermeras, de hecho, ustedes ya con el avance de la carrera, sobre todo en este semestre, van a tener súper claro qué parte del código sanitario habla de su función como enfermeros y lo van a defender con uñas y dientes, y eso es lo que las enfermeras hicieron. Ahora, a las enfermeras y enfermeros jamás se les olvida cuál es su rol en el código sanitario y cuáles son sus funciones dentro de un hospital. Aquí lo que pasó no es que las enfermeras no lo supieran o ellas dudaran.
pasó fue que las matronas querían introducirse en el código sanitario o querían estar incluidas en los capítulos que corresponden a las enfermeras para igualar, no cargos, sino que igualar funciones en las maternidades, y eso fue lo que generó problemas, porque ustedes saben, las matronas tienen completamente tomada todo lo que tiene que ver con neonatal y maternidad, y eso ha generado algunos problemas, algunos problemas porque cuando hay madres que son más complejas, las matronas no pueden, no tienen todos los conocimientos para poder tratarlas porque ellas ven a la mujer sana, o sea, a la embarazada sana. En cambio, la enfermera trata a la persona en todo el ciclo vital enferma y sana. ¿Comprenden la diferencia, chicas? Sí, profe. Entonces, ese es el conflicto. De hecho, es un conflicto legal de palabras, si se dan cuenta, porque la matrona ve a la mujer sana, embarazada sana, y la enfermera ve a la persona durante todo el ciclo vital enferma y sana. O sea, la enfermera, ya a ustedes les va a pasar porque ahora están estudiando, entonces van a ver, ya vieron anatomía, van a estar en fisiología, sino después fisiopatología, van a ver embriología, la mujer, el adulto mayor, van a ver el joven, todas las etapas del ciclo vital de una persona, ustedes las van a estudiar a lo largo de su carrera, que lo que significa es que ustedes tienen que manejar todo el ciclo vital de una persona. Y la matrona no tiene esa atribución a partir del código sanitario. Y que eso también pase ha significado que en algunas ocasiones, no es la regla, en algunas ocasiones se han visto enfrentadas a mujeres embarazadas que son pacientes más complejos y no y ha sido eso un problema para las mamitas, lo vamos a decir así nomás. Entonces, lo que yo quiero que quede claro, bueno, primero, eso fue, pero en términos de movimiento social, lo que importa es que esta discusión generó una oportunidad, ¿ya? Y al generar esta oportunidad es que se puede dar el movimiento social. De otra forma, no tiene sentido. ¿Recuerdan cuando en clases anteriores yo les digo que para que una acción tenga sentido en la sociedad tiene que tener un significado? O sea, tiene que entenderse, porque de otra forma la gente no le encuentra explicación, por lo tanto no es vista en el campo social. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la acción socialmente mentada? ¿Se acuerdan? Geraldine. Sí, profe. Sí, algo. Ya, entonces, si se acuerda algo, cuénteme. ¿Qué, qué sería usted la ¿qué sería para usted que se diera una oportunidad político-histórica para un movimiento social? ¿Qué entiende usted de eso? Em, bueno, no sé si estará bien, pero por ejemplo, cuando hicimos lo del ensayo, con el tema del body positive, eh, según lo que pude como recopilar y todo, el body positive también es un movimiento social, Ya, porque como que su fundamento se inició cuando ciertas personas empezaron como a reunirse para alegar sobre por qué discriminaban a ciertas personas por su peso. Entonces, en base a eso y a que esto se fue como expandiendo públicamente, fueron como las bases para que este movimiento se fundara. Y luego, claro, empezó a reunir a más personas y el movimiento creció, llegó a expandirse como a niveles mundiales.
Entonces, como que ese sería como el fundamento, o sea, inició como desde un grupo de personas que se unieron para discutir un punto en específico y que vieron que había una posibilidad como de hacerlo como masivo y que otras personas pensaran igual o los apoyaran y de ahí se expandió o se genera algo más grande. Se piden cosas, algo así, lo entiendo yo. Ok, gracias Geraldine. Que exista un momento político histórico es fundamental para Turain, porque como yo les dije hace poquito, tiene que tener un impacto social, un movimiento social, de otra forma no va a conseguir o no va a estar camino a conseguir lo que busca. Para que ustedes sepan, y que esto quede claro y grabado en sus cabezas, no existe movimiento social espontáneo. Eso no existe. No existe y no va a existir porque de otra forma no podría tener la organización, ni la identidad, ni la oposición, ni nada tan articulado como un movimiento social lo necesita. Existen movimientos sociales que van a estar descompensados por lado, y ustedes eso lo van a ver cuando lean el texto, pero el movimiento social para esta teoría necesita el momento histórico, necesita a su identidad y necesita la totalidad. Es importante, es fundamental, porque si el movimiento social no está en la dimensión de conflicto, el movimiento social no existe, ¿ya? Para el... Existen estas relaciones que tienen que ver con este esquema, pero para que se entienda. Primero, hay una relación entre el actor y el adversario, o sea, las personas del movimiento social y el adversario, que podría ser, chicas, cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser político o un gobierno, no necesariamente. Por ejemplo, podrían ser las feministas contra el patriarcado. ¿Me entienden? No siempre el adversario va a ser tangible. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Me entienden o no, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Eh, También está el actor con el enjeu, que es el concepto... Oh, espérenme, que alguien está solicitando entrar. Ya. Es el concepto clave de este autor, ¿ya? Que para él esta relación, la segunda relación que vemos, es una relación de producción, ¿ya? Que es, por ejemplo, los trabajadores con la clase dirigente, y donde más habla de esto va a ser en el movimiento obrero. En el caso del actor con el adversario, él dice que es una relación en desventaja, porque como ya les dije, es el actor versus algo que es superior a él. Ya vendría a ser, en el esquema OIT, vendría a ser la totalidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las feministas contra el patriarcado se supone que es esta existencia omnipresente que está en todos nosotros y no está en todos nosotros. ¿Me entienden a lo que voy? O sea, luchamos contra el patriarcado a través de la política, pero el patriarcado no es política, sino que es una existencia cultural que está en todos nosotros. ¿Se entiende? ¿Claudia? Sí, profe. Ya. Entonces, no siempre el adversario es tangible, a veces es intangible. Ya. Entonces tenemos también el actor con el enjeu, que aquí es ¿Profe? donde...
Dígame, ¿Qué era el actor con el Enyu? Que me perdí en esa parte. justo iba a decirlo, gracias. Que es la dimensión más conflictiva del... Porque el Enyu, aquí donde, en la segunda, aquí donde está este aquí, es la relación de producción, ¿ya? Es donde existe el conflicto, ¿ya? Y... Ay, ¿cómo era? Perdón, se me fue. Eh, Uy, perdón. El actor con el NG es donde se genera es donde está la relación de producción, en la dimensión del conflicto social, y el NU con el adversario sería, esto es exterior al actor, esta tercera relación, y es la que hace ver cuál es el orden dominante, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá, el NU tiene doble relación, porque se relaciona con el adversario y se relaciona con el actor, ¿ya? Lo ven, ¿cierto? Aquí. Profe, ¿puede dar ejemplos? Es que no entiendo. Al tiro voy a dar ejemplos. Esperen un poquito. A ver. Déjenme. Mm, a ver. Mm, Ya. Entonces, vamos a repasar a ver si lo logramos entender. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Entonces, primero, los movimientos sociales. ¿Ya? Entonces, para Touraine, los movimientos sociales, acuérdense, él los ve de forma dialéctica. ¿Ya? Entonces, para él son tres cosas que son principales. Primero, que son conductas conflictivas, o sea, tiene que haber un conflicto, de lo contrario no hay movimiento social, ¿ya? Pero que tienen que estar en el movimiento, o sea, tienen que estar en el momento histórico justo y tienen que estar culturalmente orientadas. O sea, el movimiento social tiene que proponer cambio, tiene que existir en un momento histórico preciso, ¿ya? De lo contrario es como ver un montón de gente hablar de algo que a nadie más le importa, ¿ya? Profe, ¿Mm? aquí entraría como el retiro de los fondos de la AFP. No necesariamente, porque usted piensa en el retiro de los fondos de la AFP, es una organización que lleva prácticamente 15 años en eso. Digamos que ahora, en este momento histórico donde está la pandemia y donde hay una coyuntura social, hubo una oportunidad para no acabar con la AFP, sino que generar un retiro, que no es el punto de la organización no más AFP. ¿Se entiende? Ángela.
Sí, Porque el movimiento No Más AFP, ¿ustedes saben lo que propone el movimiento No Más AFP? como eliminarla, ¿o no? Sí, pero eliminarlas y cambiarlas, ¿por qué? Porque algo hay que tener cuando uno esté viejito y ya no trabaje. ¿Cuál es? No sabría decirle. Yo no estoy tan informada en eso. Solamente les voy a decir cuáles son los 3 sistemas que existen en el mundo. Existe el sistema de capitalización individual, que vendrían a ser la AFP, así se llaman. Existe el sistema de reparto y el sistema mixto. ¿Ya? El mixto combinaría el de reparto y el de capitalización individual. Chile en este momento tiene un sistema mixto, ya sea, tiene el sistema de capitalización individual, que es donde van la mayoría de los trabajadores, pero también tiene un sistema de reparto, que es donde está lo que en Chile se llama el pilar solidario. Ya, ustedes saben eso, ¿cierto? De hecho, cuando hablan de pensiones bajas, de todo esto, están hablando mayoritariamente del pilar solidario, porque esas son las pensiones que son de 110.000 pesos y esas cosas. Entonces, el movimiento No Más AFP lo que propone es un sistema de reparto. ¿Y qué es un sistema de reparto? Todos ponemos plata, independiente quien ponga más, quien ponga menos, cuando nos jubilemos todos ganamos lo mismo. Eso es el sistema de reparto. Y se supone que quien guarda esta plata, quien la rentabiliza, si acaso la rentabiliza, quien la va a tener va a ser el Estado. ¿Saben eso, cierto? Eso es lo que significan palabras simples. ¿Se entendió, chiquillo? No es mi intención ni decir que algo es bueno o es malo, yo solamente les estoy explicando lo que es, así nomás. Ahí ustedes bajo su mirada tienen que evaluar qué es bueno, qué es malo, qué es mejor, qué es peor, ya es una decisión individual. Pero eso, en simples palabras, eso es. Pero lo que le pasó al retiro del 10% no es un movimiento social de las personas, porque no es que exista una organización que haya empujado por el retiro del 10%, sino que esto fue más una oportunidad política de la cual la gente se tomó, que es distinto a un movimiento social a lo que yo les planteo que pasó con las enfermeras, porque para pasar lo que pasó con las enfermeras no fue solamente ese azulazo que se hizo acá cerca de la moneda, sino que fueron cartas de la escuela de enfermería, fueron azulazos de los mismos hospitales, fue una discusión política teórica, fue mucho más que discutir en el Congreso si se va a retirar o no el 10%. ¿Me entienden la diferencia, Ángela? Sí, profe. Ya, como segunda consideración para el autor, los movimientos sociales no necesariamente, no necesariamente están dirigidos contra el Estado. Por eso yo les ponía el ejemplo de las feministas y el patriarcado, porque el patriarcado no es un Estado, sino que el patriarcado es un ente cultural que existe, no es un Estado. Ya no es un Estado, me refiero a un Estado es un- una, una institución política que existe. ¿Ya? Y acá no voy a entrar en el conflicto de lo que es Estado, sí solamente decirles que el Estado no necesariamente es el gobierno. ¿Entienden esa diferencia, Denitza? No muy bien. Ya, yo les voy a explicar. El Estado existe. Da lo mismo que en este gobierno, el Estado existe. Por ejemplo, los que son TENS y han trabajado en el sistema público, no porque un presidente se va, ustedes se quedan sin trabajo a la espera del siguiente gobierno para que exista el Estado. Eso no pasa, ¿cierto? No sé cuáles acá son TENS, no me acuerdo. Yo, profe, pero no he trabajado en el sistema público.
¿Algún, gracias Claudia, alguno que haya trabajado en el sistema público? Yo tampoco, no he trabajado en el sistema público. Pucha, ninguno entonces. ¿Alguien que haya trabajado en el sistema público aunque no sea de TENS? ¿Nadie? Ya miren. Pero también lo podemos ver esto como personas. No es que, por ejemplo, se haya ido Bachelet y se destruyeron todos los hospitales y luego se volvieron a construir. Eso no pasa, ¿cierto? Eso no pasa en ninguna parte. Entonces, las personas que trabajan en el Estado siguen trabajando independiente del gobierno que esté, ¿cierto? A lo más se va a cambiar un ministro, pero no es que, por ejemplo, al TENS lo despidan o a la enfermera o al médico, sino que las personas siguen trabajando porque el Estado es una institución que presta servicio a las personas, que sería en educación, en salud, en economía, en todas esas cosas. Las personas siguen trabajando. Lo que se cambia es el gobierno. Eso es lo distinto. ¿Y qué es el gobierno? El gobierno vendría a ser el partido o la persona que esté al mando de este Estado por el periodo que le corresponde. ¿Ya? Entonces, en este caso, en estos años, está Piñera y Piñera puso a su gente en los ministerios y listo. Este es el gobierno. Nada más que esa cúpula es el gobierno. El resto es el Estado. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Ahora sí, Danitza? Sí, ahora sí. Ya. Profe, entonces como el Estado vendrían siendo como todos los funcionarios públicos o algo así. ¿Sí? Ah, ya, y cuando nos referimos a gobierno, a los ministros y todos los demás. Claro, sería el presidente, su ministro, eso, y o sea, claro, porque eso vendría a ser el check and balance de Chile, porque recuerden que Chile tiene los poderes divididos. Está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, el ejecutivo es el único que cambia, porque piensen que el judicial también son servidores públicos, el legislativo también son servidores públicos, ellos o sea, el legislativo también cambia por votos, pero ellos no son gobierno, ¿ya? Sí pueden haber partidos de gobierno en el legislativo. Por ejemplo, en este momento vendría a ser Chile Vamos, porque Piñera está en el gobierno, entonces los partidos de gobierno serían RN y UDI, y se volvió el nombre del partido Felipe Cas, o sea, del Felipe Cas, ¿cómo que se llama? Evópoli. Esos tres partidos se llaman Chile Vamos, y esos tres partidos en este momento son los partidos de gobierno, porque son los partidos que apoyaron la candidatura de Sebastián Piñera. ¿Se entiende? Sí. Ya. Pero no es que el legislativo sea el gobierno, sino que el gobierno vendría a ser el ejecutivo, el poder ejecutivo que está reside en el presidente y sus ministros. ¿Ya? Es súper importante que sepan estas distinciones para poder entrar en las categorías que se necesitan, ¿ya? Entonces, eh, para Turein, el movimiento social no es una acción política para conquistar el poder. No puede serlo, porque supone que el movimiento social, para él, es la ya conocida lucha de clase, o sea, esta oposición eterna que existe entre el oprimido y el opresor. ¿Ya? O sea, para él las transformaciones del Estado o las luchas políticas son otro tema. Así como, para que se entienda, una cosa es lo que la gente está haciendo en la calle y otra cosa es lo que el Congreso está haciendo con el Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Díganme si me entendieron, porfa. Catherine Díaz, ¿me entendió?
Valentina. Belén. Profe, ¿lo puede repetir? ¿Qué parte repito? Eso de que lo que estaba haciendo la gente en la calle, eso. Lo que pasa es que cuando parte el movimiento de octubre, pasa una cosa en la calle, ¿ya? Que a mi gusto no es un movimiento social, pero esa es mi opinión. Pasa una cosa en la calle y en política pasó otra cosa. No sé si pudieron verlo, que es una actitud que se ha sostenido en el tiempo, que tiene que ver con una lucha de poder entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Ya? ¿Lo han visto? ¿Se han fijado? De hecho, se hizo mucho, mucho, mucho más notorio con el COVID-19. Aquí, ahí hay un conflicto de intereses políticos muy, muy, muy importante en cuanto en cuanto al poder, al dilema del poder, que es eminentemente político y siempre lo ha sido. Entonces, Turey nos va a decir que el movimiento social no busca la conquista del poder, porque para él es cultural, recuerden, para Turey es cultural, ¿ya? Y la lucha siempre es social, ¿ya? ¿Me entendieron? Sí, ahora sí. Profe, Dígame. es que se me cortó, no alcancé a escuchar lo último que dijo. Yo no sé desde dónde. De donde hablaba de la diferencia, que cambiaba como el gobierno, pero no el Estado. Ah, ahí. Ok. Bueno, como dije, el Estado no cambia. El Estado se mantiene porque son toda esta serie de instituciones que existen, desde los ministerios hasta los Ceremi. eh, el Estado son carabineros, son los hospitales, son los ministerios, todo eso es Estado, y que el CERNAC, todo eso es Estado. Y no porque un gobierno exista o deje de existir, estas instituciones van a deshacerse y luego rearmarse cuando exista el siguiente gobierno, porque el gobierno es el poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo aquí en Chile se cambia cada 4 años, y eso no necesariamente va a significar que las personas que pertenecen al Estado van a perder su trabajo. En algunos casos sí, pero es que esos son, ¿cómo se dice? Son cargos de confianza, pero eso es otro tema. Entonces, el punto es que el Estado existe y preexiste del gobierno de turno, y el gobierno en Chile cada 4 años cambia por votación popular. Entonces, el gobierno, en este caso particular, es del el grupo Chile Vamos, a la cabeza Sebastián Piñera en este momento. Y el Estado son todas estas instituciones conformadas por todas estas personas que van a estar trabajando en él, independiente del gobierno de turno. ¿Se entendió, Valentina? Sí, profe. Para que nunca no equivoquen el análisis, porque una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Bueno, y por último, para Alan Turing, el movimiento social no puede no puede crear una sociedad más moderna. ¿Ya? Para Turing, los movimientos sociales no pueden ofrecer una sociedad más moderna y avanzada que la que existe, sino que el movimiento social, al ser cultural, nunca se olviden de eso, es cultural, ofrece una alternativa que no tiene por qué ser avanzada, sino que es una alternativa a la sociedad que existe o al modelo que existe.
¿Ya? Díganme si me entendieron, porfa. Sí, profe. Gracias. Ya. Para Touraine, Lenju, que fue lo que me preguntaron, eh, es, a ver, puede entenderse como la ideología del adversario, pero al mismo tiempo puede estar en el movimiento social como algo no ideológico. No sé si me entendieron con eso. No mucho. Me lo imaginé. No, no lo Gracias. entendí. Entonces, a ver, el Enyu va a reflejar que diga bien, Enyu, va a reflejar la ideología de los adversarios, pero en el movimiento social puede ser el límite ideológico, o sea, es todo esto que es distinto a nosotros. ¿Ya? Para mí, la forma más clara de ver un movimiento social, chicos, es el feminismo, porque sí es un movimiento social, eso sí tiene con todas las palabras ya tomado esta lucha, porque cambió el juego. Por ejemplo, ¿se acuerdan que al principio yo les dije que la, esta autora era marxista? ¿Se acuerdan? Lo dije al principio de la clase. Entonces, Sí, profe. ¿qué Profe, significa? Él lo va a ver todo en términos dialécticos, todo en términos de lucha de clases. Y el feminismo cambió la lucha de clases por la lucha de sexos. ¿Ya? Entonces, ya no es el burgués contra el obrero, sino que es el patriarcado contra el matriarcado, oprimidos y dominantes. Ese juego dialéctico se ha dado a lo largo de la historia y tuvo nombre desde 1890. Entonces, o 1790. El punto es que para, para que ustedes entiendan, el Enju vendría a ser la ideología del patriarcado, en este caso, y el Enju en el movimiento social es todo lo que no vendría a ser el feminismo. ¿Ahí sí? ¿Chicos? Sí, profe. Gracias, Javiera. Es importante que ustedes entiendan, y yo por eso lo pongo en el ejemplo del feminismo, porque por lo menos para mí, ese movimiento en este momento vendría a ser el movimiento social más claro en su forma y su acción.
Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les hablé que el adversario y el enjeu también tienen una relación? Ya, entonces en esta relación es donde se muestra, en el caso del patriarcado, la relación de, por ejemplo, ya el hombre con el patriarcado vendría a mostrar la dominación a la cual está sometida la mujer, ¿ya? O sea, es cuando el hombre es patriarcal, entonces es cuando la mujer más claramente va a ver el acto de dominación. ¿Se entiende eso? Profe, yo lo entendí. No, no. No, Ya, pero entonces, primero, ¿están familiarizados con el con el feminismo? ¿Sí? Ya. Entonces, entendamos que el feminismo, en este momento, el feminismo queer, eh, es un movimiento social que se opone al patriarcado, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, eh, el adversario de la... profesora, ¿Mm? disculpe, ¿cómo se llama? Pero el feminismo no está buscando solamente igualdad o igualdad entre hombres y mujeres y no tantas diferencias. No sé qué me quiso decir, José. Como en el sentido de que las mujeres ganen el mismo sueldo que gana un hombre en el mismo cargo que tenga. Eh, es que yo entiendo lo que me estás diciendo, pero no sé lo que me quieres decir, porque en términos prácticos, sí, hay alguien que está hablando, hay gente que habla del techo de cristal, pero lo que el movimiento social como tal busca es la abolición del patriarcado, porque en términos de feminismo queer sería el patriarcado el que generaría, por ejemplo, esa diferencia salarial de la que tú hablas. Que dicho sea de paso, en Chile, por lo menos en el área que ustedes se van a desempeñar, eso no existe. No existe tal cosa como una diferencia salarial entre hombres y mujeres para los enfermeros en el sector público, por lo menos. Y en el sector privado tampoco, profe. Mejor todavía. Lo que pasa es que como el sector privado es un área de libre mercado, puede darse. Si no se da, bacán. Pero ¿me entiende lo que voy, José? Usted me nombró un aspecto práctico del que habla el feminismo actual, pero no es que exista todo un movimiento mundial para que los hombres ganen lo mismo que las mujeres. No es así. De hecho, el feminismo ahora es una ola mucho más compleja que eso. Entonces, a ver si me permiten que me perdí un poquito. Ya. Entonces, para nosotros, el actor va a ser el feminismo, ¿ya? El enjeu va a ser el patriarcado y el adversario va a ser el hombre. Entonces, entre el enjeu y el adversario hay una relación íntima. Entonces, cuando el hombre muestra, no sé, pues, todo su cultura patriarcal, es cuando la mujer, el feminismo, puede ver su opresión. Profe, ¿Mm? ¿puedes mostrar esa diapo que salían esos conceptos? Sí, pero-
No se ve, ¿cierto? No, Se ve el Meet. sí, es que no sé qué apreté, espérame. Una ventana. ¿Qué me lo muestra? Toda tu pantalla. ¿Ahí sí? Profe, sí, sí se ve. Entonces, el Enyu, bueno, no sé cómo se diga, Se dice vendría, así, en you. vendría siendo la Es ideología, francés. no sé si está bien decirle ideología, pero por Es que no ejemplo, es ideología, no es ideología. ya, Porque recuerden que el patriarcado no es una ideología, es el feminismo el que es una ideología, o un movimiento social. El Enju, en este caso particular, para que se entienda, el patriarcado es una cultura, ¿ya? Que se ve reflejada en ciertas acciones culturales que las personas identifican como patriarcales. ya, entonces el Enyu vendría siendo el patriarcado, el adversario el hombre Ujú. Y el y el actor, actor, la mujer o el feminismo. ay, ay, Este es un ejemplo, chicos, porque es donde por lo menos yo más claramente veo un movimiento social. Porque recuerden que para Turín es cultural, la lucha es cultural. De hecho, para el marxismo, a partir de la época post-industrial, que eso vendría a ser ya los años 60 en el mundo, la lucha deja de ser industrial, deja de ser una lucha de clases propiamente tal y pasa a ser una lucha cultural, por supremacía cultural, y ahí podemos ver muchos autores que hablan de eso. Está Gramsci, está Noam Chomsky, están otros autores que son el mismo Foucault, el mismo Bourdieu, que son autores que ya no van a tratar la lucha de clases única y exclusivamente como una lucha del burgués contra el obrero, sino que van a abrir ¿cómo se dice? Van a abrir este abanico y van a mostrar en diferentes capas de la sociedad o en diferentes formas en la que se desarrolla esta relación de dominado y oprimido, de dominantes y oprimidos. Entonces, ahora, por ejemplo, la dimensión más clara en la que se está viendo es con el movimiento feminista. Entonces, por eso yo lo estoy dando de ejemplo, porque es la más clara. O sea, si no cachan mucho el movimiento feminista, también díganme y yo les explico un poco más, porque como tema de estudio yo lo encuentro muy entretenido. profe, entonces ejemplificándolo con el feminismo, en estos primeros cuadritos vendría siendo como la mujer o el feminismo contra el hombre, en el Claro, segundo la mujer contra el patriarcado, es que esto no es en contra, esto es una relación. ah, ya, pero así, y en la última es el patriarcado y el hombre, ¿no? Exactamente. Ah, ya. Porque recuerden que para Brain, todo esto está relacionado. No es que, por ejemplo, acá yo los puse por separado, pero todo esto para él está relacionado. O sea, el Enju, como ustedes pueden ver, se relaciona tanto con el adversario como el actor, porque es necesario que el Enju esté para que ellos puedan visualizar lo que no son, porque el feminismo es todo lo que el patriarcado no es. ¿Se entiende? Sí, Entonces, la única forma de que yo pueda visibilizar el feminismo es porque existe el patriarcado, porque de otra forma no sería posible. Y el feminismo existe porque existe el patriarcado, porque de otra forma no sería necesario. es como que necesita una comparación. Es que para los movimientos sociales se necesita el conflicto, el enfrentamiento, porque de otra forma no tiene sentido. O sea, sería como pelear contra nada. Tiene que haber una fuerza, un contrapeso de resistencia para que exista el conflicto, porque de lo contrario no existe. Sería como estar peleando con el aire.
Visualicen esto, es como un boxeador pegándole al aire, de seguro sí gana el torneo. ¿Me entienden? Sí. Porque ahí no tendría sentido la persona con los choris y los guantes ahí pegándole al aire, no tendría sentido, ¿cierto? En cambio, si yo veo dos personas con los shorts de boxeador y los guantes y peleando en un ring, tiene sentido, ¿cierto? Porque ahí vemos que está peleando contra algo. Es lo mismo. Si el patriarcado no existiera, el feminismo no tendría ningún sentido. Es porque existe el patriarcado que existe el feminismo. ¿Se entiende? Sí, Em, no sé si estará bien, pero relacionándolo de nuevo a lo que vimos con el tema del body positive, en este caso sería, por ejemplo, el Enyu sería como como ese modelo impuesto que traemos como de siempre, de que una mujer perfecta o un cuerpo perfecto sería como 90-60-90, o ultra, o más o menos delgada, rubia, de ojos azules. Eso sería como un Enyu, sería como algo que traemos como culturalmente impuesto de siempre. Y sí. el adversario sería como, por ejemplo, esa modelo que El sale en la adversario en ese caso revista. sería la industria. Ah, ya, ok. Claro, la industria de la moda, algo así. Sí, Ah, ya. Y el actor sería el body positive, el movimiento. sí, Ah, ya, ok. Ahí sí, ya entendí un poco más. porque bueno, pero sí, Geraldine, que quede claro que este 90-60-90 es una forma moderna de ver el cuerpo femenino, porque el, por ejemplo, en el Renacimiento, en la Edad Media, las mujeres con grandes caderas y grasa en las caderas eran vistas como buenas madres. Ahora que el cine muestra otra cosa es otro tema, pero si uno ve el arte, ve las pinturas, ve todo eso, lo que va a ver va a ser mujeres con grandes caderas, no van a ver mujeres delgadas, extremadamente delgadas. La misma, por ejemplo, la Mona Lisa no es una mujer delgada. Entonces, esta forma de ver el cuerpo es una forma moderna de hacerlo. Y lo que sean rubias de ojos azules, eso ya es una cuestión impuesta por, lamento decirlo, por los nazis, porque ellos fueron los que plantearon que la raza rubia de ojos azul, la raza aria era superior y por alguna manera culturalmente esto se quedó, independiente de que la ideología nacionalsocialista no perduró de la misma manera. Pero sí, digamos que actualmente se impuso ya por varios años, por unos 30 años, el modelo 60-90-60 o extremadamente delgado, independiente que eso tampoco es saludable estar extremadamente delgado, pero bueno, Geraldine, sí, es básicamente eso. No sé si tienen alguna duda, de todas maneras yo voy a colgar la clase en el aula y dejé el texto ya, que es del que estamos hablando, que me parece que aquí está así, de Touraine. Son 24 páginas y que es el texto completo el que hay que leer. Y, espérenme, y ya, entonces, a ver, esta me lo voy a presentar. ¿Se ve ahí? Sí, ¿Se ve? profe. Ya, entonces las que tengo aquí marqué en amarillo son las que ya hemos realizado como, como evaluaciones y ya el 28 tenemos el, el debate. Como dije al principio, para los que no estaban, voy a colgar a qué grupo le pertenece voy a armar los grupos con el tema que les toca y con qué les toca enfrentarse y a qué hora les toca. La idea es que estén todos, porque una vez que termine la exposición de los grupos,
va a haber una ronda de preguntas que también va a ser evaluada, o sea, que la persona participe en los debates de otra persona cuando toque el momento de la ronda de preguntas, van a ser puntos para su nota individual, ¿se entiende? O sea, no porque no les toque debatir, no se presenten porque eso les puede dar puntos para poder subir su nota en su propia presentación, ¿ya? Y ahí les voy a poner el tema del que va a hablar cada uno. Así que voy a subir eso y las reglas del debate con los tiempos. Bueno, ¿Cuándo lo va a subir? entre hoy día y mañana. Ah, ya. Estoy terminando la tabla de Excel para dejar los grupos listos. Ya, y ahí voy a darle, cada uno va a tener su tema. Desde ya van a tener 2 semanas para preparar su tema en sus grupos y poder trabajar. La nota va a ser grupal, pero lo que va a ser individual y que puede ayudar a subir la nota de cada uno es su participación en las rondas de preguntas, ¿ya? Sí, profe. Eso. Y no tengo la corrección de los ensayos todavía, chicos, porque la semana pasada hubo una alza de voltaje que me dejó sin computador y ahora recién tengo uno, ¿ya? Por si acaso. Por eso hoy día no entregué una evaluación de los ensayos, ni hablé de ellos. Entonces, como dije, el texto está en el aula